Vamos a ¿Nos iniciar. apuntamos ello? Sí, necesito que envíen su nombre completo al grupo de WhatsApp para su asistencia. Muy bien, lo que vamos a ver en esta clase es la ley de Charles. Ya habíamos visto el primer personaje y ahora vamos a ver esta ley que es muy parecido al tema que él hacía referencia en la clase anterior. ¿Alguien me puede decir cuál era el tema que trabajamos anteriormente? ¿No se acuerdan? Muy bien. Entonces, en el tema de... Permítanme. En el tema que tuvimos la semana antepasada, hablábamos sobre la presión, el volumen y la temperatura. Si ustedes se recuerdan, trabajábamos una temperatura constante. Lo que vamos a trabajar ahora en la ley de Charles es contrario. La presión va a ser constante y la temperatura va a ser lo que va a variar junto al volumen. Entonces, estamos en nuestra clase número 2 del cuarto bimestre y acá vamos a iniciar. Tenemos una definición donde nos dice que esta ley nos indica la relación que existe entre el volumen y la temperatura. Recordemos que anteriormente trabajábamos, si la presión aumentaba, el volumen disminuía y si el volumen aumentaba, la presión disminuía. Ahora vemos volumen y temperatura. Entonces tenemos acá, al someter cierta masa de gas a presión constante, vean acá, a presión constante y una temperatura en aumento, el volumen aumentará y al disminuir la temperatura también el volumen disminuirá. Muy bien. A los chicos que están ingresando, por favor, necesito que anoten su nombre completo en el grupo de WhatsApp para su asistencia. Muy bien, entonces acá vemos esta relación, jóvenes. Tenemos nuestra fórmula donde tenemos nuestra presión 1 multiplicado por nuestro volumen 1 y estos dos dividido por la temperatura 1. Que va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Entonces, la diferencia que teníamos con la ley de Boyle, con la ley de Charles, es que acá vamos a tener la presión constante. Quiere decir, acá, si la presión es constante, la ley general en estados gaseosos tendría el siguiente cambio. Entonces vamos a omitir la presión. Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos presión 1 y ya no tenemos presión 2. Esto es muy similar a lo que teníamos anteriormente, entonces no va a ser tan difícil de trabajarlo. Si no me comprenden algo, me avisan, por favor. Muy bien. Entonces, acá tenemos el significado o el nombre a cada parte de nuestra fórmula acá. Para B1 tenemos para T1 tenemos temperatura inicial, para T2 temperatura final, para B1 volumen inicial y para B2 volumen final. Y acá tenemos una imagen, si se dan cuenta, en el lado izquierdo, de forma vertical, tenemos lo que es el volumen. El volumen lo podemos utilizar diferentes dimensiones como lo es centímetros cúbicos, litros, etcétera. Y la temperatura, acá específicamente vamos a utilizar solo la escala de Kelvin. Quiere decir que si nos dan una temperatura en Fahrenheit o en Celsius, tenemos que hacer la conversión. Recuerden que si es Celsius, prácticamente siempre se maneja estos temas con Celsius. Entonces, lo único que ustedes tienen que sumarle a esa cantidad es 273.15 y ya tendrían la temperatura en Kelvin. Muy bien, acá tenemos que dice si la temperatura aumenta, el volumen hará lo mismo. Muy bien. Entonces, continuamos. Ay, perdonen, acá ya apareció todo el ejemplo. Muy bien, acá tenemos el ejemplo número 1, donde nos indica que se tiene un gas a presión constante. Entonces, algo que nos va a ayudar a diferenciar si es ley de Boyle o es ley de Charles es ¿cuál es nuestra constante? Si se dan cuenta, para Charles utilizamos presión constante
Y para boiler utilizamos temperatura constante. Entonces, tienen que poner mucha atención en eso para cuando ustedes resuelvan algún ejercicio. Muy bien, tenemos un gas a una presión constante de 560 milímetros de mercurio. El gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos a una temperatura que está en 69 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 13 grados? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir tomando nuestros datos. Voy a poner de este lado. Recuerden que es muy importante colocar esto para que ustedes no se confundan después. El primer dato que nos dan, la presión no la vamos a tomar porque es constante. Nos dan, acá tenemos un volumen que es, acá, volumen 1, 23 centímetros cúbicos. Recuerden que yo coloco este 3 de esta manera, pero es el 3 que va aquí arribita. A veces no lo colocan como exponente, entonces ahí se habría problema. Muy bien. Tenemos el volumen 1 que es de 23 centímetros cúbicos. Tenemos también el primer dato en temperatura que dice que está a 69 grados Celsius. Entonces tenemos temperatura 1 igual a 69 grados. La segunda o el tercer dato, en este caso, sería la temperatura 2. Y la temperatura 2 es igual a 13 grados centígrados. Muy bien. Bueno, que arriba 69 también es centígrados. Muy bien, teniendo ya nuestros datos, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar nuestra fórmula. Entonces, nos dan acá nuestra fórmula y nos indican que es esta. Volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Inicial igual a final. Muy bien. Como yo quiero despejarlo, quiero dejar solito temperatura porque me dicen, perdón, volumen, porque mi pregunta es ¿qué volumen ocupará? Sería mi volumen 2. Entonces, si nos damos cuenta del lado derecho de nuestro signo igual, tenemos temperatura en el denominador. Entonces, pasaría del otro lado de la igualdad a multiplicar. Si se dan cuenta, acá están. De esta manera. Temperatura pasó a multiplicar a volumen 1 y temperatura 1 quedó dividiendo. Y si nos damos cuenta, aquí está despejado el volumen 2. Entonces, recuerden que les dije, si tenemos temperatura en Celsius, lo que vamos a hacer es convertirlos a Kelvin. Y para ello vamos a sumarle 273.15 unidades. Acá están. Y lo mismo vamos a hacer con la temperatura número 2, porque no podemos utilizar Celsius si nuestra ley nos indica que es Kelvin, sí y solo sí. ¿Alguien me puede dar el resultado de esta primera temperatura, por favor? La conversión de la temperatura de 69 grados centígrados es de 342.15. Muy bien, muchas gracias. Ay, 342.15. Muy bien, esto sería Kelvin. Para la segunda temperatura, por favor. 286.15. 286. Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestras temperaturas en la escala que necesitamos. Por lo tanto, ya podemos sustituir nuestros datos. Vamos a ver acá si yo lo coloqué bien. Ah, sí, lo puse bien. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, acá copié mi fórmula y sustituí datos. Lo único es que acá yo tengo temperatura 2 al inicio, pero y lo sustituí de este lado. Al final no importa porque el orden del factor no va a alterar mi resultado. Entonces, tengo de esta manera acá mi volumen 1, recuerden que es igual a 23, que lo tenemos acá, 23 centímetros cúbicos. Tengo mi temperatura 2, y acá está 286.15 Kelvin. Perdón que aquí haya puesto
este símbolo de grados, pero acá no lleva grados, solo lleva Kelvin. Disculpen. Y en la temperatura 1 tenemos 342.15 Kelvin. Vamos a operar esto y me van a decir, por favor, cuál es el resultado. ¿Alguien que me pueda decir? Si es... 19.23. Gracias. ¿Qué dimensional vamos a utilizar? Centímetros ¿Centímetros? al cubo. Perfecto. No se les va a olvidar, por favor, colocar este numerito acá, chiquito. Porque si ustedes no colocan el número 3, se sobreentiende que estamos utilizando longitud, pero ya colocando el número 3 ya estamos utilizando volumen. Entonces es muy necesario que ustedes especifiquen la dimensional. Recuerden que si estamos trabajando volumen va a ser centímetros cúbicos. Si estamos utilizando litros, pues vamos a tener el resultado en litros. Y si nos damos cuenta acá, anulamos Kelvin con Kelvin y solo nos queda centímetros cúbicos, que es nuestro resultado. ¿Alguien que le haya dado un resultado distinto, chicos? ¿No? Muy bien. Si ustedes gustan, pueden aproximar si tuviéramos más decimales o vamos a utilizar podemos aproximar o utilizar 4 decimales después de nuestro punto. ¿Tienen alguna Señor, duda? Dígame. en el resultado daba 19.23, seguía 5, no se aproxima o se... No se aproxima. ¿Qué número está después del 5? Perdone. Está 19.23, No. 55. No aproxima porque después del 5 seguiría el 1. Ah, ya, gracias, señor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda, por favor? Señor, Dígame. ¿sí aproximaría? ¿Le aproxima a usted? Sí, señor, porque los demás decimales es 9, 1, 9, 6, 5, 5 y ahí entra el 23. Y prácticamente sí aproximaría. Muy bien. ¿Me puede repetir el orden después del punto decimal? 23, Ajá. 55, 69, 19. 55, 69, 19. Es probable que ese 5 sí no se aproximen ustedes. Pero si ustedes no pueden aproximar, no hay ningún problema, pueden copiar los 4 dígitos y al final, si va a variar, solo van a ser de 1 a 2 decimales. No es como que me haya dado 19.23 y a otra persona le dé 27.5. Entonces podemos dejarlo así, jóvenes, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿No tienen alguna duda con este ejemplo? ¿Todo está claro? No hay Todo bien, nada. señor. Perfecto, gracias chicos. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Muy bien, aquí también ya lo tengo sustituido, disculpen. Le quito la emoción a la clase. Entonces tenemos el problema número 2 donde dice el volumen de una muestra de oxígeno de 2.5 litros. Si se dan cuenta aquí ya cambiamos, ya no estamos utilizando centímetros cúbicos. A 50 grados Celsius, ¿qué volumen ocupará el gas a 25 grados Celsius si la presión permanece constante? Muy bien. Si acá nos dieran un ejemplo, pero no hicieran referencia a que la temperatura es constante, entonces recuerden que vamos a trabajar la ley de Boyle. Pero como acá es presión, entonces sí tienen que analizar bien lo que les pide cada problema. Entonces acá tenemos el volumen y vamos a ver nuestros datos. Nos dan la primera temperatura, que es 50 grados Celsius. Recuerden que le vamos a sumar 273.15 para convertirlo a Kelvin. Nuestra temperatura número 2, que es 25 grados Celsius. Y el volumen 1, que nos dice que es 2.5 litros. Si se dieron cuenta, en el ejercicio anterior, acá nos hablaba de 560 milímetros de mercurio, pero en sí este solo es un dato del mercurio, no nos están dando un volumen exacto.
Entonces, ustedes tienen que analizar bien qué van a colocar entre sus datos, porque si ustedes colocan el 560, pues ya van a tener un error en su resultado. Entonces, si llegaran a tener dudas sobre qué datos colocar, me pueden escribir y yo con gusto les indico qué datos colocan. Muy bien, entonces acá tenemos nuestros datos. ¿Alguien me puede dar el primer resultado de temperatura, por favor? 323.15. 323. ¿Alguien que le haya dado un resultado distinto? No, muy bien. A la siguiente temperatura, por favor. 298.15. 298.15, muy bien. 298.15. Ay, no me apareció. Muy bien. Y nuestro volumen, como está en litros, pues aquí lo vamos a dejar. Vamos a sustituir. Recuerden que vamos a utilizar nuestra fórmula que nos dan al inicio y despejamos. Acá estamos viendo lo que es únicamente volumen 2. Si necesitáramos la temperatura 1, de igual manera tenemos que despejar de este lado lo que es el volumen 1. Entonces, si ustedes tuvieran dudas de cómo despejar, yo en el transcurso de hoy en la noche o mañana en la mañana, les voy a enviar estas 4 variables despejadas en el grupo. Entonces, si se me llegara a olvidar y no se los mando, por favor me recuerdan en el grupo. Entonces, para que ustedes no tengan problemas al momento de sustituir, o si ustedes buscan volumen 1, temperatura 1, entonces yo se los voy a mandar ya despejado. Muy bien, entonces acá tengo temperatura 1 y temperatura 2. Voy a taparles esto porque no está bien. Bueno, acá está. Lo voy a tapar porque no me salió. Bueno, no es el dato correcto. Entonces acá tenemos, vamos a copiar primero la temperatura 2, que en este caso sería 298 punto 15, yo puse punto 25. Punto 15 Kelvin multiplicado por el volumen 1, que sería 2.5 litros. Y todo esto lo vamos a dividir entre la temperatura 1. Muy bien. 323.15 Kelvin. ¿Alguien me puede dar el resultado de esta operación, por favor? 2.31. 2.31, muy bien. 2.31. ¿Dimensional? Yo lo aproximé de una vez ahí. Ah, bueno. ¿Qué dimensional utilizaríamos aquí? Recuerden que tenemos Litro. que colocar qué es. ¿Alguien me dijo algo? Disculpe. Litros. Perfecto, vamos a utilizar litros. Entonces acá en nuestro volumen 2 tenemos 2.31 litros. Acá porque anulamos Kelvin con Kelvin y solo nos quedó lo que tenemos acá, litros. No vayan a confundir esa L con el 1, por favor. Porque si no, bueno, no va a variar mucho el resultado, pero si fuera un número más grande, sí les afectaría. ¿Tienen alguna duda? Recuerden todos sus resultados encerrados en un círculo o un rectángulo de color rojo, por favor. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Todo bien, señor. Muy bien. Entonces, si nadie tiene dudas, por favor, vamos a tomar estos minutos para hacer la tarea